A tiempo de iniciar este mensaje, quiero preguntarles algo que lo volveré a hacer al final del mensaje. ¿Usted siente que es una persona libre? ¿Piensa que es una persona libre? ¿Sí? ¿Así es? Tal vez tendríamos que ampliar algunos conceptos con relación a cómo interpretamos la palabra libertad. Esta palabra es tan amplia y tan utilizada por los poetas y por la literatura universal que no sería extraño que no tenga el mismo significado para cada uno de nosotros. Uno de nosotros podría pensar que la libertad tiene un concepto diferente y otro miembro podría decir, para mí la libertad es esta otra cosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Unificar los criterios para que en base a esos criterios unificados podamos entender de qué libertad estamos hablando. Por ejemplo, las guerras mundiales que hubieron en el pasado derramaron mucha sangre, mucho esfuerzo, sudor y lágrimas, con la muerte de millones de soldados que combatieron en los frentes de batalla. Quienes ofrendaron sus vidas para que la humanidad pueda tener paz y libertad después, aunque sea por un periodo limitado de tiempo, porque nuevamente pueden ocurrir y han ocurrido guerras y más guerras que han ido afectando la estabilidad y la paz y la libertad del mundo. A consecuencia de ello, y como muestra de gratitud por el sacrificio que hicieron quienes lucharon y ofrendaron sus vidas en el frente de batalla, muchas naciones levantaron sendos monumentos, evocando el sacrificio de sus soldados héroes con un sentido reconocimiento y gratitud por haber logrado liberar de sus enemigos a costa de su propia vida. El otro día estuve viendo yo a través del internet cómo en los Estados Unidos, por ejemplo, se hace un día especial para las personas que ofrendaron su vida en las dos guerras mundiales. Y realmente ahí se ve unas inscripciones enormes, nombres inacabables, miles de nombres que ofrendaron sus vidas para que precisamente el mundo pueda gozar de una verdadera paz. De esa manera, muchos países del mundo han agradecido su libertad. Podemos ver que alcanzar la libertad tiene su precio, Además, en muchos países, como el nuestro, sin andar lejos, que en siglos pasados vivían bajo el colonialismo, de pronto lograron su independencia, gracias a sus libertadores que lucharon en los campos de batalla para dar libertad a los pueblos. Nosotros estábamos también en una situación de colonialismo y tuvo que venir los libertadores que nos sacaron de ese sistema y nos dieron libertad a los pueblos. Tal es el caso, por ejemplo, del general José de San Martín con la Argentina, el libertador Simón Bolívar, no solamente con Bolivia, sino con Perú, Colombia, Venezuela, y José Antonio de Sucre, con su espada que brilló en los campos de Ayacucho. Todo esto fue para darnos libertad, para que no estemos nosotros detrás del colonialismo que por años hemos vivido. Desde entonces, los respectivos países como el nuestro, evocando la independencia, registraron en sus himnos patrios versos que evocan su libertad. Como el nuestro, por ejemplo, que al terminar dice libertad, libertad, libertad. Entonces evocamos esa libertad que nos dieron nuestros libertadores.
Por ello, ellos son parte de nuestra nación. Por supuesto que todos sabemos que lo opuesto a la libertad es la esclavitud. Se trata del sentido global del término y así muchos lo entendemos. Sin embargo, también debemos entender que un preso que se encuentre en la cárcel o en una penitenciaría o en una prisión, no se lo puede considerar como un esclavo, por mucho que haya perdido su libertad y que su vida se encuentra bajo control. Esta tarde, entonces, quiero referirme no a los prisioneros que tras las rejas experimentan la sensación de falta de libertad, no, sino quiero referirme a aquellos que sintiéndose libres viven bajo el control de algo o de alguien al punto de no ser dueños de sus propios actos. Vayamos al libro de Levítico para ir entendiendo de qué es lo que yo quiero hablar ahora. Levítico capítulo 25, versículo 10. Vamos a empezar por este pasaje, pero de aquí vamos a ir sacando las conclusiones a las que yo quiero llegar esta tarde. Levítico capítulo 25 y versículo 10. Aquí está hablando de un hecho característico que se producía en Israel cada 50 años. Levítico capítulo 25, versículo 10. Dice: y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. O sea, cada 50 años en Israel se acostumbraba a celebrar el año del jubileo, que tenía como razón principal pregonar la libertad de los moradores de la tierra. Y cada uno se le devolvía su posesión que había tenido o que la había perdido a través de los años posteriores. Y eso es lo que acostumbraba a hacer, como digo, el pueblo de Israel. El capítulo 25 de Levítico nos habla entonces del jubileo, un periodo que se daba cada 50 años y donde el fundamento esencial era precisamente la libertad. La palabra libertad en el hebreo es dedor, D-E-D-O-R, dedor, que significa libertad, liberación y autonomía. Eso es lo que significa. La misma palabra era un término que se utilizaba en la liberación de los esclavos. En tiempo de los esclavos, cuando se les daba la libertad, se utilizaba esta misma palabra. Y según la costumbre judía, en la devolución de las tierras a sus anteriores dueños, también esta palabra era utilizada cada 50 años. En su primer sermón que Jesús tuvo en una sinagoga, él citó el texto de Isaías capítulo 61 y versículo 1. No vayamos allá. Él citó el texto de Isaías capítulo 61 y versículo 1, afirmando que la unción mesiánica y la comisión divina lo habilitaban para proclamar libertad a los cautivos. En tanto que el versículo 2 declara que él vino a predicar el año agradable del Señor. Estas dos últimas expresiones dan por sobreentendido que la vida cristiana es 100% libertad. Estamos hablando de una libertad sobria,
templada, madura y educada, que todos estamos llamados a entender, porque muchos confunden la palabra libertad con libertinaje. Salmos capítulo 119, versículos 44 al 45. Pienso que este texto es, yo diría, es el principal que nos hace entender de qué clase de libertad estamos hablando. Salmos 119, versículos 44 al 45. Acuérdense que el libro de Salmos 119 es una oda a los 10 mandamientos. Fue escrito por el rey David. En el versículo 44 y 45 leemos entonces lo siguiente. Dice, Salmos 119, versículos 44 al 45. Guardaré tu ley siempre. Fíjense cómo empieza David. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. O sea, no solamente para el momento de su vida, sino se está proyectando al futuro. Y ahora el versículo 45 nos da la razón. Dice, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Este pasaje nos hace entender que la verdadera libertad se debe a que guardamos la ley de Dios con rectitud, en estricta obediencia a los mandamientos de nuestro Padre. Se trata de la única forma de sentirnos verdaderamente libres del pecado. Ese es el concepto. La libertad que Dios nos da a través de los mandamientos nos libera totalmente del pecado. Somos libres del pecado. Jesús precisamente leyó lo que desde la óptica central del Evangelio es un verdadero cántico a la libertad. Lamentablemente, la libertad que tenemos en Cristo Jesús ha sido muy mal interpretada por la mayoría de los grupos religiosos de este mundo, quienes piensan que solamente creyendo en Jesús y aceptando en su corazón a Jesús, ellos ya son suficientemente libres, pensando que una vez salvos, ya son salvos para siempre. Veamos qué dice el relato de Lucas. Pasemos allá para ir profundizando este tema. O sea, aquí vemos dos aspectos. El primer aspecto que nos está mostrando el rey David, que dice que alcanzó la libertad porque ha buscado siempre los mandamientos de Dios. Mientras que el mundo piensa que la libertad que Jesucristo nos ha dado simplemente es aceptar en nuestro corazón, sin obedecer absolutamente nada. Dos conceptos antagónicos, y como ya nos damos cuenta, sabemos cuál es verdadero. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Dice, vino a Nazaret, está hablando de Jesucristo, vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aquí vemos que el sábado era una costumbre que Jesucristo guardaba, es lo que nos está diciendo la Biblia. Versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos. Jesucristo está hablando de la verdadera libertad. Versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y a los ojos de todos en la sinagoga, todos los ojos de la sinagoga estaban fijos en él. Versículo 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lamentablemente, muchos se resisten a creer que vivimos en medio de una continua guerra espiritual, como el apóstol Pablo lo afirma en Efesios en el capítulo 6 y versículos 10 al 12. Efesios capítulo 6 y versículos 10 al 12, donde encontramos escrito el justificativo de que nosotros en la iglesia estamos siempre en una continua guerra espiritual. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, aquí el apóstol Pablo nos muestra que estar en la iglesia es una lucha continua contra el mal. Y en su segunda carta a los Corintios, Pablo también escribe lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 10 y versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 10 y versículo 4. Como justificando en la guerra espiritual en que todos nos encontramos, él dice, Segunda de Corintios 10, 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si el apóstol Pablo nos habla como si fuéramos milicianos, porque eso es lo que nos está diciendo, quiere decir que nos encontramos en medio de una guerra espiritual. Es decir, como soldados de Cristo, siempre debemos portar nuestras armas espirituales, las cuales son la armadura que Dios nos ha provisto, permaneciendo ceñidos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el evangelio de la paz, asidos del escudo de la fe, dispuestos a pagar cualquier dado de fuego que provenga del maligno, portando el yelmo de la salvación, asidos de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y cubiertos con el manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esas son las armas que tenemos en nuestra milicia, son armas espirituales que empiezan con la armadura de Dios. Antiguamente, cuando los reyes salían a conquistar, todo lo que no se mataba se llevaba cautivo, a los animales como botín de guerra y a los seres humanos como esclavos. Pero Jesús describe la liberación de Israel como un año de jubileo, cuando se cancelaban todas las deudas, se liberaban los esclavos y se devolvían las propiedades a sus dueños originales. Pero la liberación del cautiverio nos trajo lo que el pueblo esperaba, no trajo lo que el pueblo esperaba,
porque todavía era un pueblo conquistado y oprimido. Todavía ellos no habían alcanzado la verdadera libertad. Por eso el mensaje del profeta Isaías es muy importante, porque se refiere principalmente a la era mesiánica del futuro, la cual tiene mucho que ver con nosotros, porque cuando venga Jesucristo, fíjense ahora el paralelo entre el jubileo que tuvo Israel y lo que tenemos nosotros. Cuando venga Jesucristo, nuestro júbilo espiritual será tal que ya no habrán más oprimidos, ni esclavos del pecado, ni habrá más deudas por pagar, porque cada uno recibirá la tierra por heredad. Cada uno va a tener su porción de tierra, va a tener su propio árbol, va a tener, estoy hablando en términos simbólicos, por supuesto, como dice la Escritura. Y entonces ya nadie se podrá aprovechar de otro. Nadie va a venir a quitarle la propiedad que uno tiene. ¿Por qué? Porque ya estamos en medio de un júbilo cuando venga Jesucristo, donde no habrán, repito, más oprimidos, ni esclavos del pecado, ni habrá más deudas por pagar, porque cada uno recibirá la porción de tierra por heredad. Estamos hablando de un extraordinario paralelo que no puede ser más evidente, porque vamos a vivir en medio de un júbilo espiritual que no tendrá fin. Aquí sí se va a cumplir lo que en Israel no se pudo lograr. Y si tomamos la palabra de verdad en un sentido global, podemos afirmar que su significado es contrario a la palabra esclavitud, la cual va a ser eliminada entonces. Esclavitud, ¿de qué clase? Hay dos tipos de esclavitud, pero debemos aclarar de qué clase de esclavitud estamos hablando y dejemos que Jesucristo nos dé la respuesta. Juan capítulo 8 y versículo 34. Juan capítulo 8 y versículo 34. Aquí Jesucristo nos aclara a qué tipo de libertad Él se refiere y cuál es la libertad que nosotros tenemos ahora. Juan capítulo 8 y versículo 34. Dice, Juan capítulo 8 y versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús nos vino a liberar de la esclavitud del pecado, a hacernos libres de la esclavitud del pecado. Ese es el sentido. Esta escritura nos aclara mucho más de en qué consiste la libertad que nos otorga Cristo, después que Dios nos sacó de la esclavitud del pecado. Bien sabemos que hay un paralelo extraordinario entre lo que pasó con Israel y lo que ha pasado o lo que está pasando con la iglesia. Definitivamente podemos darnos cuenta entonces que el pecado oprime, quebranta, destruye principalmente nuestra salud espiritual y nos priva de la única libertad que tenemos en Cristo. Pablo escribió algo que nos aclara mucho más el panorama de lo que es la verdadera libertad. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 3 y versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 3 y versículo 17. A ver, ¿qué nos dice el apóstol Pablo en este libro, en esta su segunda carta? Fíjense la hermosa aclaración que nos hace el apóstol Pablo acá. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3 y versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí
hay libertad. Es decir, que mientras estemos llenos del Espíritu de Dios, permaneciendo como templos vivos, entonces estaremos viviendo bajo la continua libertad que Dios nos provee. Y si mantenemos esa libertad firme, sana y pura, entonces podremos afirmar que definitivamente dejamos de ser esclavos del pecado. Esta es la intención de este mensaje y esa es la enseñanza que Jesús mismo nos vino a dar. Gálatas capítulo 4 y versículo 7. Gálatas capítulo 4 y versículo 7. Fíjense la primera carta que escribió el apóstol Pablo, que fue precisamente a los Gálatas, y cómo él, muy inspirado, les dice lo siguiente. Gálatas capítulo 4 y versículo 7. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. En realidad aquí Pablo no está expresando todas las palabras que tal vez ellos necesitaban entender. Podía haber dicho, así que ya no eres esclavo del pecado, sino hijo obediente. Pero él solamente escribe, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Claro, es una consecuencia de aplicar la libertad que tenemos en Cristo. Vayamos al libro de Filemón ahora, en el capítulo 1 y versículo 16, el único capítulo que tiene el libro de Filemón, versículo 16. ¿Cómo recibía él a las personas? ¿Cómo iba a recibir a las personas? ¿De qué manera lo iba a hacer? Aquí está. Filemón, capítulo 1 y versículo 16. Dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más a ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, él recibía a las personas que se convertían ya no como esclavo, sino mucho más que un esclavo, como un hermano amado. Eso es lo que hacía Filemón, porque Filemón también estaba muy inspirado de la forma como una persona al convertirse y al aplicar los principios bíblicos y las enseñanzas de Jesús, procede su vida en medio de la libertad. Juan capítulo 8 y versículos 31 al 32. Este pasaje de Juan capítulo 8, versículos 31 al 32, es muy usado por las iglesias evangélicas. Yo siempre lo escucho que ellos están mencionando este pasaje bíblico una y otra vez. Inclusive en sus noticias, como preámbulo, ponen siempre este pasaje. Vamos a ver. Juan capítulo 8, versículos 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Jesucristo está hablando de la verdadera libertad, pero no de la libertad que interpretaron las iglesias evangélicas. Es decir, todo aquel que afirma que ya es libre debido a la verdad que conoce a través de las Escrituras, necesariamente debe obedecer los mandamientos de Dios. Porque si no lo hace, entonces
Los que dicen que son libres, en realidad están usando las Escrituras como pretexto para justificarse ellos mismos ante los demás. No están hablando de libertad, están hablando de libertinaje. Pero ellos así lo proclaman. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 16. El apóstol Pedro, que ya sabía o que intuía lo que iba a pasar en el futuro después de que ellos duerman hasta la resurrección, escribe lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 16. Dice: como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. Ahí está. Pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Existen grupos religiosos que afirman que la verdad ya los hizo libres. Lamentablemente, para ellos, el conocimiento de la verdad se encuentra muy distorsionado, porque todo aquel que se acerca a la verdad y está decidido a obedecerla, le viene como anillo al dedo la siguiente escritura. Vayamos allá a Juan capítulo 8 y versículo 36, un poquito más abajo del último versículo que leímos hace un momento. Juan capítulo 8 y versículo 36. Dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. También en su carta a los romanos, Pablo envía un mensaje de cambio de la esclavitud del pecado a la libertad de justicia. Veamos esto en Romanos capítulo 6, versículos 17 al 22. Romanos capítulo 6, versículos 17 al 22. Veamos cómo enseña aquí a la iglesia en Roma el apóstol Pablo. Romanos capítulo 6, versículos 17 al 22. Dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿De qué tipo de justicia está hablando? De la justicia divina, por supuesto. Versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es un cambio de la esclavitud del pecado a la libertad que nos otorga Jesucristo. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, es decir, no aplicaban la justicia. Versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Porque el fin de ellas es muerte. Yo me acuerdo acá que hay un pasaje en la Biblia que dice que cuando conozcamos la verdad, os aborreceréis, tendréis asco de vosotros mismos. Está refiriendo a que cuando uno llega a conocer la verdad y uno ve lo malo que fue antes,
entonces tiene mucho que arrepentirse y uno se avergüenza, porque ya sabemos que el fin de esas cosas que antes practicábamos es muerte. El siguiente versículo es como un puntillazo final, porque nos proporciona la razón de la verdadera libertad a través de la santificación y consecuentemente de la vida eterna. Aquí está el versículo 22 que nos faltaba leer de Romanos 6. Versículo 22. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahí está. Ahí está. Si buscamos la vida eterna, obviamente tenemos que estar bajo la libertad que Jesucristo nos otorga. Pablo es contundente en aclarar la única libertad que nos puede proporcionar la vida eterna. No hay otro camino, no existe otra enseñanza que nos pueda llevar a la vida eterna. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 2. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 2. Dice, Romanos 8, versículos 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Listo. Es decir, cuando aceptamos la libertad de Cristo, no hay ninguna condenación que nos pueda afectar. No hay. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Claro, claro. Pablo tiene una poderosa enseñanza aquí en el libro de Romanos. Y para que todo esto se cumpla, Dios tuvo que pagar un muy alto precio a través de la vida de su Hijo amado. Cuando Él fue clavado en la cruz, para otorgarnos la libertad que no tiene parangón alguno con la vida humana. Porque nos sacó del pecado que era para muerte, el cual se encontraba muy metido dentro de nosotros. ¿Qué hubiese sido de nosotros si no hubiésemos sido llamados a obedecer? Si no hubiéramos sido a asimilar la libertad que Cristo nos otorga cuando guardamos sus mandamientos. Realmente es algo muy importante y eso ocurre con muy pocas personas. Estoy hablando de la iglesia. El mundo piensa que Jesucristo clavó los mandamientos en la cruz, que solamente con aceptar a Él como Jesucristo ya es suficiente. Ellos creen en Cristo, pero no le creen a Cristo. Hay mucha diferencia. Creer en Cristo es una cosa. Todos creemos en Cristo, pero también debemos creer lo que nos dice Cristo, creer lo que Él nos instruye, la manera en que nosotros podemos alcanzar la verdadera santidad y la vida eterna. Yo dije al comienzo que aquellos soldados, millones de soldados que batallaron en los campos de batalla, sacrificaron sus vidas para darnos libertad. Una libertad efímera que puede durar unos años. Pero Jesucristo pagó con su vida un alto precio para darnos la libertad que no tiene parangón, que no tiene fin. No es una libertad pasajera, es una libertad perenne, duradera, para siempre. ¿La aprovechamos? ¿Estamos aprovechando esa libertad que tenemos en Cristo? Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 5.
Como vemos, sin hacer mucho esfuerzo, podemos ver que el mundo está equivocado cuando habla de que ellos conocen la libertad y que la libertad los está haciendo libres. Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 5. Este pasaje también nos muestra a quién o en quién debemos nosotros creer, a quién debemos seguir. Aquí está. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Mediador quiere decir sacerdocio, ¿verdad? Sacerdote. Un pontifex, una persona que une al pueblo con Dios. Jesucristo, hombre. Primera de Corintios 6:20 ahora. Primera de Corintios 6:20. El apóstol Pablo siempre instruyendo a la iglesia, haciéndoles entender, tanto a ellos, a los corintios, como a nosotros, el costo de esa libertad que tenemos ahora. Primera de Corintios capítulo 6 y versículo 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio, claro, por un altísimo precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya dije yo la semana pasada que nosotros no nos pertenecemos, le pertenecemos a Dios. Desde el momento en que aceptamos las condiciones de su pacto. ¿Se acuerdan? Eso dijimos la semana pasada. Nadie habría sido capaz de pagar tan alto precio como Dios lo hizo con su Hijo Cristo Jesús. Una vez más vemos que la libertad tiene un alto precio. Por eso no existe otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Y no hay ninguna otra persona en quien podamos alcanzar la salvación. No podemos seguir a hombres, solamente podemos seguir a Cristo Jesús, porque Él es el único que nos puede dar la salvación a través de nuestra obediencia, de nuestra fidelidad. En este aspecto, el mensaje del profeta Isaías es muy claro y contundente. Isaías capítulo 1, versículos 16 al 18. Isaías capítulo 1, versículos 16 al 18. Dice, Isaías capítulo 1 y versículos 16 al 18. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aquí está hablando el Eterno, o sea, Jesucristo preencarnado a su pueblo, a Israel. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, es decir, algo muy fuerte, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid, luego dice el Eterno, estemos a cuenta. Arreglemos cuentas, es lo que está diciéndole a su pueblo. Y eso mismo nos dice a nosotros después de nuestro llamamiento. Estemos a cuenta, estemos en paz, estemos tranquilos. No seamos deudores espirituales de nuestro Salvador. Es decir, una vez más, y donde se encuentra el Espíritu de Dios, allí está la verdadera libertad. Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 3. Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 3. Fíjense lo que dice ahora, lo que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas. Dice,
en Gálatas 2, versículos 1 al 3. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Quiénes eran ellos? Los judíos. Versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Qué? ¿Tú vas a hacer hablar a una persona que no es judío? Que se circuncide. Y Pablo tuvo que hacerlo por la dureza de su corazón, porque no entendían. Porque si uno se circuncida físicamente, uno sigue siendo esclavo, mientras que la verdadera circuncisión es la del corazón. Versículo 4. Y a esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Versículo 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciere con vosotros. Pablo era muy cuidadoso de las cosas espirituales. Él no se dejaba convencer. Sin embargo, a fin de no tener problemas con sus hermanos judíos, accedió una vez más a circuncidar a Tito. Aquí nos encontramos con algo muy llamativo, singular y clave al mismo tiempo, que necesitamos entender con algunas conductas contemporáneas. Dice que los que se introducían en la iglesia a escondidas eran falsos hermanos. ¿Qué significa introducirse en una congregación a escondidas? ¿Qué significa? No debemos pensar que se trate de personas que conocen la verdadera libertad, ¿no? Porque si no, no se introducirían a escondidas. Pablo dice que son gente que entran primero a espiar a los que ya están en la congregación y se sienten en libertad para intentar reducirnos a algún grado de esclavitud. A ustedes les falta esto o les falta aquello, ¿verdad? Gálatas capítulo 5 y versículo 1. Gálatas capítulo 5 y versículo 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo Jesús nos hizo libres. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo Jesús nos hizo libres. Libres del pecado a través de la ley de los mandamientos. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál era el yugo de esclavitud? El pecado, la desobediencia. Pablo taxativamente les dice a los Gálatas que cuiden la libertad cristiana a la cual accedieron en obediencia, después de haber salido de la esclavitud del mundo. ¿Obediencia a qué? Podríamos preguntarnos para que no nos quede duda. Aquí está la respuesta. Santiago capítulo 1 y versículo 23. Santiago capítulo 1 y versículo 23. Estamos hablando de obediencia. Acabo de preguntarme, ¿obediencia a qué? Santiago 1, versículo 23. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. No hace nada por ser un hacedor, simplemente es un oidor nada más. Puede venir aquí a la congregación a escuchar, pero nada más. Versículo 25. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, ahí está. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad. De modo que hay una ley de libertad. ¿Cuál es esa ley?
los 10 mandamientos, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Fíjense, hacedor de la obra. Este pasaje, este versículo 25 es extraordinario. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Punto. Este será bienaventurado en lo que hace. Dios lo va a bendecir Dios bendice a toda persona que cumple este requisito, que no solamente es oidor, sino hacedor. Aquel que solo viene a escuchar la palabra de Dios, lo más probable es que rápidamente se olvide. ¿Acaso no creen ustedes que después de haber asistido por años a una de las congregaciones de la iglesia, los mensajes no hayan logrado producir un cambio radical en un hombre, siempre que éste no hubiese sido tan solo un mero oidor de la palabra? ¿Cómo puede ser que una persona que haya estado tantos años, de pronto no se da cuenta que no está haciendo bien, y más bien se vuelve un oidor de la palabra, no un hacedor de ella? Si no somos hacedores y tan solo oidores, no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Dios no nos va a bendecir. La Biblia dice que aquellos que actúan según la voluntad de Dios serán bienaventurados, como acabamos de leerlo. Siempre que obedezcan la perfecta ley de Dios. Hay un condicionante. Si tú obedeces la ley de Dios, yo entonces te voy a bendecir. Eso mismo les dijo, con otras palabras, por supuesto, a los israelitas. Sabemos que eso está en Levítico 26 y en Deuteronomio 28. Todo esto es portador de la libertad. Por supuesto que no estamos hablando de las obras de la ley que practicaba Israel en tiempos bíblicos. Aquí es donde hay un justificativo, pues, con las religiones evangélicas. ¿Cómo vamos a obedecer nosotros la ley de los sacrificios, las antiguas cosas que practicaba Israel en tiempos bíblicos? Nosotros tampoco lo hacemos. Tampoco lo hacemos. ¿Por qué? Aplicamos lo que dice Pablo en Romanos 14. En Romanos 8, perdón, que dice, la ley es espiritual. Nosotros nos valemos de la ley espiritual para proceder en consecuencia. Santiago vuelve a escribir algo también que es muy importante. Santiago capítulo 2, versículos 11 al 13. Santiago nos está explicando, está profundizando un poco más las enseñanzas que debemos mantener en nuestra mente y en nuestro corazón, que no nos debemos olvidar de ellas. Dice Santiago capítulo 2, versículos 11 al 13. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué dijo Jesucristo al respecto? Si guardas los mandamientos, pero fallas en uno, es como si hubieras fallado en todos. Y aquí está diciendo Santiago lo mismo, pero con otras palabras. Versículo 12. Así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Qué va a hacer Jesucristo cuando nos esté juzgando a nosotros primero? Es bien importante la palabra primero. Nosotros podríamos pensar, y yo pensaba eso al principio, hace años, y bueno, hay mucha gente todavía que está por delante para que después seamos juzgados nosotros. Sin embargo, la Biblia dice que nosotros vamos a ser juzgados primero. ¿Por qué ley? Por la ley de la libertad, es decir, por los 10 mandamientos.
Porque juicio sin misericordia, dice el versículo 13, se hará con aquel que no hiciese misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, la ley de la libertad es muy importante. Es muy importante. Es una manera como Dios ha programado para todos nosotros para que alcancemos la salvación. Más de un control rígido y una serie de normas a respetar, lo que necesitamos es la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Necesitamos su unción y manifestación tomando como base su inspirada palabra. Pedro lo rescata muy bien en su primera carta. Dice él en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 15, lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 15 al 16. Fíjense cómo el apóstol Pedro instruye. Obviamente debemos saber aplicar este concepto en términos bíblicos, no en la letra muerta como está acá. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Tenemos que ser muy sabios en aplicar estas instrucciones. No podemos ir de pronto donde una persona que está hablando equivocada y decirle, cállate. No, esa no es la forma correcta. No, a eso no se refiere el apóstol Pedro en su primera carta. Efectivamente, existen personas que dicen amar la libertad, pero en realidad la buscan como pretexto para pecar, esforzándose por aparecer justos ante los demás. Eso hacen. Se quieren mostrar sin culpa. Por eso, si nuestro discernimiento no funciona de la manera apropiada al estilo de Dios, para saber quién es quién, inevitablemente podemos caer en los pobres rudimentos del mundo. De esto precisamente nos habla Pedro en su segunda carta. Vayamos allá. Segunda de Pedro, capítulo 2, y versículos 18 al 19. Fíjense cómo los apóstoles que aprendieron de Jesús nos van instruyendo a nosotros a través de sus cartas. Como dije la semana pasada, creo, todas las instrucciones, todas las cartas que se encuentran insertas en las Escrituras y en el Nuevo Testamento son solo para nosotros, para la iglesia. No son para el mundo, porque el mundo agarra de ahí un texto y lo interpreta a su manera. Nosotros no hacemos eso. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 19. Dice, pues habiendo palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Versículo 19, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Tenemos que tener cuidado. Por supuesto, nosotros ya tenemos madurez espiritual y no vamos a caer fácilmente en el engaño. Pero siempre es a veces bueno recordar esas instrucciones para que afirmemos nuestra fe, nuestro conocimiento y nuestra perseverancia. Primera de Corintios capítulo 7, versículos 21 al 23. Otra recomendación, esta vez la del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice,
Voy a ir cortando los versículos para ir aclarando a qué se refiere el apóstol Pablo. Dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? Está preguntando. Es decir, ¿se metió Dios en tu vida cuando eras pecador? No te dé cuidado, dice Pablo. Es decir, no te preocupes, ni escuches mentiras. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Todos queremos ese tipo de esclavitud, porque sabemos que ligera es su carga. Versículo 23, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. A veces podemos ver actitudes equivocadas. No os hagáis esclavos de los hombres. Necesitamos a veces ser corregidos cuando cometemos errores, pero eso no debe significar que nos molestemos, no, de ninguna manera. A la luz de nuestro llamamiento y destino eterno, las cosas de este mundo ya no son lo más importante. Claro. Si mantenemos en visión espiritual nuestro futuro, las cosas que tenemos en este mundo no es importante ya. No lo es. Lo que debe importarnos es la obediencia a la voluntad de Dios. Eso es lo más importante para alcanzar la verdadera libertad. Porque si no obedecemos, entonces somos hijos de desobediencia. Por mucho que nos encontremos en medio de una difícil situación, no debemos perder la visión espiritual que Dios nos ha dado. Es peligroso perder la visión espiritual. Sin embargo, como lo vimos en el pasado, a veces un siervo puede tener que enfrentarse a la disyuntiva de dejar de lado sus propias convicciones para seguir en supuesta lealtad hacia un hombre. Y ese no es el caso. De eso no estamos hablando. Por eso no debería sorprendernos lo que Jesús predijo de antemano en relación a su iglesia. ¿Qué dijo Jesús en relación a su iglesia? Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículos 12 al 13. Mateo capítulo 24, versículos 12 al 13. Bien sabemos que Mateo 24 es un capítulo profético, porque nos habla del futuro, de las cosas que van a venir pronto, del desastre de esta humanidad desobediente, perversa, como la misma Biblia lo define. Mateo capítulo 24, versículos 12 al 13. En medio de esas escrituras se encuentra esto que voy a leer. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Una de las características que nos muestra que estamos en los tiempos del fin es precisamente esto. Cuando de pronto uno o más miembros de la iglesia se enfrían. Por eso dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Qué peligroso es esto. Versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Claro. Si perseveramos en la libertad que Cristo nos da en nuestra vida, en lo que queda de nuestra vida, entonces vamos a alcanzar la salvación. Es lo que está diciendo
Jesucristo en Mateo 24 como uno de los puntos sobresalientes de lo que va a ocurrir en los tiempos del fin. Es una característica muy importante que no la debemos desechar, que debemos mantenerla en nuestra mente. Es muy importante hacerlo esto. De hecho, debemos pedir que Dios nos libre de todas estas consecuencias para no truncar nuestro futuro, para no quedarnos en medio de el desierto espiritual en el cual nos encontramos. En conclusión, y para terminar este mensaje, cada uno de nosotros sabe perfectamente lo que debe hacer y cómo debe conducirse en el seno de la iglesia que fundó Jesucristo. Cueste lo que cueste, a cualquier precio, porque de otra manera jamás podrá participar de la libertad que nos otorgó Cristo Jesús. Voy a repetir una vez más esto porque es muy importante. Cada uno de nosotros sabe perfectamente lo que debe hacer y cómo debe conducirse en el seno de la iglesia que fundó Jesucristo. Cueste lo que cueste, a cualquier precio, porque de otra manera jamás podrá participar de la libertad que nos otorgó Cristo Jesús, la cual efectivamente nos proyecta hacia su maravillosa salvación, santificación y eternidad. Por tanto, la consigna que jamás debemos olvidar, es la de saber cómo mantenernos intactos, indemnes e incólumes en un mundo cada vez más cambiante y peor, aprendiendo a conducirnos con respeto, con mutuo respeto, con seriedad, con cuidado y madurez a través de la libertad que nos otorgó Jesucristo. Mucho más sabiendo el alto precio que Dios tuvo que pagar para hacernos libertos del pecado, para llevarnos a su gloria, para que seamos hijos de nuestro Dios, para que nos dé sus mismas esencias espirituales y para que podamos hacer muchas cosas que Jesucristo nos tiene, y Dios Padre y Jesucristo nos tienen reservado en el futuro. Es muy urgente, hermanos, que lo entendamos de esa manera. No nos dejemos llevar por comentarios, no nos dejemos llevar por chismes, no. Dije al principio que les iba a hacer una pregunta y dije que al final les iba a hacer la misma pregunta. Aquí está. ¿Se siente usted libre practicando los mandamientos de nuestro amoroso Padre? ¿Se siente usted libre practicando, no solo escuchando, los mandamientos de nuestro amoroso Padre? Sinceramente, por el bien de todos, espero que sí.